Hola, soy Chesca. Hoy vamos a aprender a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aquí, fijaros, he distinguido un cateto del otro poniendo una estrellita, un asterisco. Pero os será fácil en un triángulo porque tendréis los valores de estos catetos y entonces no tendréis problema en utilizarla. ¿Cuándo puedo utilizar el teorema de Pitágoras? Siempre que tenga un triángulo rectángulo. ¿Para qué me va a servir? Me va a servir para calcular un lado conocidos los otros dos. ¿Cuál es el primer problema que tengo a la hora de utilizar el teorema de Pitágoras? Tengo que saber en un triángulo qué es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Para saber, primero, si un triángulo es rectángulo, puedo utilizar una escuadra o un cartabón, o bien simplemente un papel, simplemente para calcular o para comprobar si el triángulo es rectángulo. Con una escuadra o con un cartabón, como nos da un ángulo de 90 grados, simplemente lo colocamos sobre el ángulo y vemos si tiene 90 grados o no. Pero si tenemos un papel, yo utilizo aquí uno de color azul para que sobre el blanco, sobre el fondo blanco se distinga, vais a ver que es muy fácil comprobar. Mirad, un ángulo recto de 90 grados es la esquina de un papel. ¿Lo veis? Estas dos líneas se juntan formando un ángulo recto que vamos a representar con un cuadradito. Los otros ángulos se dibujan con una redondita, ahora luego lo veréis, pero los ángulos rectos se acostumbran a representar con un cuadradito. Este se veía muy fácil, no necesitábamos el papel. Lo mismo le pasa a este. Vemos que el ángulo recto está aquí, lo podemos comprobar si ponemos el papel. ¿Veis? ¿Veis? Entonces aquí le pongo el ángulo recto. Pero a veces tengo un triángulo como este o como este, que parece que el ángulo es recto, pero a lo mejor no lo es. Entonces, si yo pongo aquí este papel, ¿lo veis? Este ángulo es recto, por lo tanto, puedo poner aquí que este ángulo es el recto. Y en este caso, si pongo el papel, ¿veis? Este ángulo de aquí también es ángulo recto, por tanto aquí le pongo que es un ángulo recto. ¿Sí? Bien, una vez tenemos el ángulo recto ya identificado, siempre la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo recto. Entonces, si esto es el ángulo recto, esto será la hipotenusa. Le pongo I, pero porque es para no escribir hipotenusa, pero ya lo entendéis. Que coincide siempre con el lado más largo del triángulo. En este caso, ¿cuál sería la hipotenusa? Pues el que está enfrente, esto sería la hipotenusa. Y en este, el que está enfrente, la hipotenusa. Y en este, el que está enfrente, la hipotenusa. Y por lo tanto, los otros serán catetos. Esto será un cateto y esto será el otro cateto. ¿A quién le pongo el asterisco? Al que quiera, da igual, es para diferenciar un cateto del otro. ¿Se lo puedo poner en este? Pues perfecto. Aquí, esto es un cateto y esto será el otro cateto. Vamos a ponerle así, el asterisco. Aquí, esto será un cateto y esto será otro cateto. ¿Dónde pongo el asterisco? Pues aquí mismo, donde queráis, da lo mismo, ¿vale? Aquí en este, esto será un cateto y esto será el otro cateto. Aquí le pongo un asterisco. Algunas veces, como en este de aquí, resulta que los dos catetos son iguales, pero eso no nos va a hacer cambiar la manera de utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya os voy a poner números en los catetos o en la hipotenusa para poder calcular el valor del lado que nos hace falta. ¿Sí? Bien. Vamos a calcular el lado X en cada uno de estos triángulos. Fijaros, tenemos que identificar primero la hipotenusa y los catetos. Aquí tenemos el ángulo recto localizado, dibujado, por tanto esto será la hipotenusa
porque es el que está enfrente y además es el más largo, y estos son dos catetos. Entonces, vuelvo a escribir la fórmula del teorema de Pitágoras. Me dice hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Por qué la escribimos cada vez? Porque así la vamos memorizando, sin tenernos que poner a propósito a memorizar, repitiendo. Si vamos utilizando cada vez el teorema de Pitágoras en un ejercicio y escribimos su fórmula, sin darnos cuenta lo vamos memorizando. Y esto es algo que es importante tener siempre memorizado, porque nos puede salir en muchos ejercicios de geometría para calcular áreas o para calcular ángulos en triángulos o en figuras geométricas o en problemas reales. Por tanto, es importante siempre tenerlo esto bien memorizado. Bien, entonces, como nuestra incógnita es la hipotenusa, vamos a dejar aquí hipotenusa al cuadrado. Un cateto es 5, pues 5 al cuadrado. El otro es 12, 12 al cuadrado. Y ahora nos queda hipotenusa al cuadrado igual 5 al cuadrado, 25. 12 al cuadrado, 144. La suma de 25 y 144 nos da 169. Pero esto es la hipotenusa al cuadrado. Si queremos la hipotenusa, tendremos que calcular la raíz cuadrada de 169, en este caso. Y la raíz cuadrada de 169, usando la calculadora, veréis que nos da 13. Por tanto, ya hemos calculado que la hipotenusa de este triángulo mide 13. O sea, aquí le podemos poner 13. ¿En qué unidades? En las mismas que nos den aquí. Si nos dan centímetros, pues serán centímetros. En las mismas unidades que nos den. Siempre tenéis que tener en cuenta que las unidades que pongáis tienen que ser las mismas. Yo no puedo tener aquí centímetros y aquí metros. El enunciado de un ejercicio, de un problema, puede tener distintas unidades. Pero para poder utilizar esta fórmula tendremos que tener la misma unidad de cada uno de los lados que tengamos como dato, que tengamos que utilizar. ¿Sí? Venga, vamos con este. Aquí no he puesto unidades, pero normalmente los ejercicios van con unidades. Entonces solo tenéis que respetar esto, que las unidades sean las mismas para cada lado que os dan como dato. Bien, aquí, si tengo el ángulo recto en esta esquina, esta será la hipotenusa. Entonces vamos a utilizar otra vez el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Una vez tenemos escrita la fórmula, sustituimos. La hipotenusa es nuestra incógnita, un cateto mide 4 y el otro mide 6. Entonces la hipotenusa será, al cuadrado será 4 al cuadrado, 16, y 6 al cuadrado son 36. Por tanto, la hipotenusa al cuadrado será 6 y 6, 12, 3 y 1, 4, será 52. Y ahora, sin cuadrado, la hipotenusa será raíz de 52. Como la raíz de 52 no nos da exacto, tenéis dos opciones. Una es dejar este resultado tal como está, y entonces aquí le pondremos raíz de 52, o podéis usar la calculadora y sacar el resultado que os va a dar unos decimales. ¿De acuerdo? Vamos a intentarlo con este. ¿Qué pasa con este? Que tengo dos catetos iguales, porque la hipotenusa es lo que tengo enfrente, por tanto sé que esto es la hipotenusa. Y tengo dos catetos iguales, pero esto no me supone ningún problema. Aquí los tenía distintos y en este también los tenía distintos, pero no es obligatorio que sean distintos. Entonces, vamos a ver cómo calculamos la hipotenusa si los dos son iguales. Fijaros, lo primero, la fórmula. Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa sigue siendo nuestra incógnita. Será 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y entonces seguimos como antes,
hipotenusa al cuadrado será 9 más 9, y 9 y 9 nos dan 18. Por tanto, ¿cómo calculo la hipotenusa sin cuadrado? Pues con la raíz de 18. La raíz de 18 no nos da exacto, la raíz de 16 es 4, luego esto será 4, algo. Como no nos da exacto, puedo dejarla como raíz de 18 y poner aquí raíz de 18, o en caso de que necesite este dato para continuar haciendo otras operaciones, pues entonces utilizo la calculadora. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora qué pasa si en lugar de darnos los catetos y pedirnos la hipotenusa, nos dan la hipotenusa y un cateto. Vamos a ver cómo se hace. Bien, fijaros ahora, aquí tengo el ángulo recto, por tanto esto es la hipotenusa, esto es un cateto y esto es el otro cateto. Entonces voy a utilizar la misma fórmula, pero necesito calcular el cateto. Así que me queda hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La misma fórmula que estamos utilizando en todos los ejemplos. La hipotenusa es 13, 13 al cuadrado. Un cateto es 5, 5 al cuadrado. Y en el otro puedo dejarle perfectamente o bien cateto o le pongo x, que es más cortito, así no tengo que escribir tanto. Hago estos cuadrados, 13 al cuadrado son 169, igual, 5 al cuadrado son 25, y ahora como mi incógnita está aquí a la derecha sumando con el 25, para que la x me quede sola, la x cuadrado, voy a pasar este 25, como está sumando en este lado, voy a pasarlo restando al otro lado. 169 menos 25 igual a x cuadrado. Esta resta nos da 144, lo podéis hacer con calculadora, y por tanto la x, si la x está elevado al cuadrado, para liberar esta x del cuadrado tengo que sacar la raíz cuadrada del número. Entonces la raíz cuadrada de 144 va a ser x. ¿Y cuánto nos da la raíz cuadrada de 144? En este caso es un valor exacto, es 12. Pero si no es exacto, ya os he dicho antes, o bien usamos la calculadora y damos un decimal, o bien dejamos la raíz del número aunque no sea exacto. ¿Sí? Venga, vamos a ver qué pasa con este. Otra vez, el ángulo recto está aquí, por tanto esto es la hipotenusa, esto es un cateto y nos falta el otro cateto. Voy a poner que esto es la hipotenusa, aunque os lo haya dicho, esto es un cateto y este sería el otro cateto, ¿vale? Bien, también lo podría haber puesto ahí, pero bueno, da igual, con que lo entendáis, ya está bien. Vamos a poner la fórmula otra vez, hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, la hipotenusa es 20 al cuadrado, un cateto, vamos a dejarle ahora, aquí vamos a poner el 16, 16 al cuadrado más este es el que le hemos puesto x, pues x al cuadrado. Esto podría haber puesto el 16 aquí y la x aquí, o al revés, ¿vale? Bueno, voy a cambiarlo para que veáis que es lo mismo. Voy a poner aquí el x cuadrado y el 16 al cuadrado detrás. Este delante y este detrás, porque lo podéis poner como queráis, da lo mismo. Entonces, 20 al cuadrado es 400, x cuadrado más 16 al cuadrado es 256. Como 256 está sumando con la x, que es lo que yo quiero obtener, pues pasaré restando al otro lado. 400 menos 256 igual a x cuadrado. Y entonces me toca hacer esta resta. De 6 a 10 van 4, le damos una, de 6 a 10 van 4, otra le damos de 3 a 4, 1, 144. Entonces me sale otra vez que x cuadrado es 144, por lo tanto x va a ser 12. ¿Casualidad que nos dé 12? Bien, porque estoy buscando números que nos den exacto. Podría haber puesto otros.
¿vale? No tiene por qué daros siempre 12, ya esto ya lo entendéis. Vamos a ver ahora qué pasa si tenemos un ejemplo como este que nos dice la hipotenusa es 8 y los otros dos catetos son iguales, porque este triángulo es isósceles. Eso quiere decir que tiene dos lados iguales. Y los lados iguales son los catetos. Bien, entonces vamos a plantear el teorema de Pitágoras igual, hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y entonces vamos a poner aquí que 8 al cuadrado es igual a x cuadrado más x cuadrado. ¿Lo veis? Porque los dos son iguales. Entonces, esto será 64 y esto será x cuadrado más x cuadrado será 2x cuadrado. 2x cuadrado. 2 multiplicando a x cuadrado, claro. Entonces, si yo quiero conseguir tener la x sola, la x cuadrado primero y luego ya la x, este 2 que está multiplicando pasará al otro lado dividiendo. Entonces tenemos, por ejemplo, 64 dividido entre 2 igual a x cuadrado. Esto nos da 32 y por tanto x será la raíz de 32. La raíz de 32 no es exacta, la raíz de 36 es 6, esto nos dará 5, algo. Si lo necesitamos para continuar haciendo ejercicios, pues lo calculamos con la calculadora. Y si no, simplemente podemos dejar como resulta. ¿Lo entendéis? O sea, siempre es la misma fórmula y depende de la incógnita que tenga. Si la incógnita es la hipotenusa, como hemos hecho antes, directamente la tenemos escrita y solo tenemos que sumar los cuadrados de los catetos y después sacar su raíz cuadrada. Y si la incógnita es un cateto, tendré la x sumando con el otro cateto, tanto aquí como aquí, lo veis, y entonces lo que hay que hacer es uno de los catetos pasarlo restando al otro lado con la hipotenusa y después de restar sacar la raíz cuadrada. ¿Lo veis? Este sería un caso un poco más especial, pero se hace de la misma forma. ¿Lo entendéis? Así que ahora lo que os toca es practicar. Voy a poneros unos ejercicios, pausáis el vídeo, los hacéis y luego comprobáis las soluciones. Y seguro que os saldrá bien, porque esto no es muy difícil. ¿Vale? Venga, pues ánimo.